Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El título del mensaje es El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y voy a usar como texto unos versos que hay en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le habla sobre la confrontación espiritual invisible, que de hecho la mayor parte del mundo no reconoce o no acepta en estos tiempos, pero que es real. Existe potestades de las tinieblas y lo que el cristiano le da una recomendación de cómo enfrentar esa batalla que hay entre el bien y el mal, ¿verdad? Y escribe el apóstol Pablo y dice así, y leemos, Efesios 6, del 10 al 18, nos podemos despegar para leer la palabra. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, por todos los hermanos, toda la iglesia. Así que vamos a orar y después explicamos un poquito más. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, llévanos a través de ella. Permítenos, Señor, entender lo que está escrito. Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a explicar y a entender la palabra del día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted mira bien, habla del yelmo de la salvación, ¿verdad? En el verso dice, y sobre todo, ¿verdad? Dice aquí, dice aquí, las calzados de pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que pagáis todos los dardos de fuego, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación. Y ese es el título del mensaje, el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, la parte de la armadura que cubre la cabeza. Helmet en inglés. El yelmo de la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué la salvación se presenta como un yelmo, como un escudo en la lucha contra el diablo? Dice el yelmo de la salvación. Porque se está acuérdense que Pablo está describiendo un soldado del tiempo, un soldado romano del tiempo en que se escribió la Biblia. Quizás Pablo algunos 30, 40 años, 25, 20 después de la muerte de Cristo. Así que eso sería en el año 50, 60, 65, ¿verdad? Bueno. Y Pablo está describiendo la armadura de un soldado romano que tenía el escudo, que tenía la coraza y que tenía el yelmo en la cabeza, ¿verdad? Y está utilizando esa comparación de un soldado con un cristiano y está dándole diferentes partes de la armadura, el escudo de la fe, el escudo que protege contra los dardos de fuego, el escudo de la fe, y usa para la cabeza el yelmo de la salvación. ¿Por qué la cabeza está protegida con la salvación? Porque la salvación viene a ser el yelmo que nos protege. Y de eso se trata el tema de hoy. Vamos a hablar de la salvación.
Y vamos a hablar lo que dice la Biblia que es la salvación. Porque acuérdese que cuando uno vive en este mundo, uno tiene 2000 años de historia de iglesia detrás, casi 2000 años. En el año 33 murió Cristo y comenzó la iglesia cristiana. Y por lo tanto, es inevitable que el bombardeo de influencias y opiniones esté rondando siempre, ¿verdad? Y la mejor manera de uno recobrar o de reafirmar los fundamentos con los cuales se escribió la Biblia, los que se establecieron en la Biblia, es yendo a la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que hacemos en esta iglesia siempre, ¿verdad? Primero, ¿por qué el yelmo de la salvación en la cabeza? Bueno, la cabeza es presentada siempre como el lugar donde están nuestros pensamientos, nuestras tentaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras ideas, conceptos. Por lo tanto, es el lugar más atacado, por supuesto, Dios. Bueno, la Biblia habla de que Satanás ha enfermado personas. Habla la Biblia de que Jesús sanó personas que estaban enfermas, ¿verdad? Porque Satanás lo había enfermado. Eso, la Biblia describe eso. Pero ese es el cuerpo. Pero aquí está hablando de la cabeza. Y está hablando de la cabeza porque es importante uno tener una protección de salvación. ¿Y por qué es importante entender lo que es la salvación? Para uno estar protegido y tener una vida cristiana victoriosa, poder enfrentar las acechanzas del diablo. Una de las cosas que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, del verso 10 al 11, es, y leemos, ya mismo estamos llegando allí, el capítulo 12 del verso 10 al 11, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los cristianos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la salvación, y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba de día y de noche. Una de las maneras más efectivas que tiene el enemigo de las almas de lidiar con nosotros y con los cristianos en particular es la acusación, es la duda que viene porque no conozco las dimensiones de mi salvación, no conozco la fidelidad de Dios, no conozco que Dios me salvó para siempre, no me siento seguro en los brazos de Dios. Entonces, como no somos perfectos, el enemigo aprovecha esa imperfección para destruir nuestra fe, ¿verdad? Tú no debes estar en la iglesia, tú no te mereces, tú no eres un hijo de Dios, porque tú no eres perfecto, tú fallas. Filosofías que vienen de religiones, está de moda la nueva era, ¿verdad? Y hay cristianos que ya en vez de orarle a Dios, pues busca una piedra milagrosa, algo que les proteja, ¿verdad? Hay personas que creen en el cuarzo, otros creen en las pirámides, otros creen. Entonces hay 25,000 informaciones que no vienen de la palabra, que bombardean la mente, y usted puede ser seducido hacia cualquier otra cosa que no sea el cristianismo y la relación con Dios, ¿verdad? Así que hay muchas maneras de atacarlo en las tentaciones, ¿verdad? Donde usted tiene que entender lo que es un hijo de Dios para enfrentar las tentaciones de la vida, lo que es tener un Señor sobre su vida. Las dimensiones de la salvación son importantes y todo lo que implica ser salvo, porque eso es lo que le va a dar a usted la seguridad de estar con Dios ahora, estar con Dios el año que viene, estar con Dios de 50 años y no se ha muerto. Porque usted está fundado en una palabra de Dios. Usted no funda la salvación en opiniones. Y no se funda la salvación ni siquiera en sus buenas obras. Usted funda la salvación en lo que dice la palabra de Dios, que es la salvación. Y ese es el propósito de este mensaje. Que usted entienda por qué tuvo que venir Cristo a la tierra.
Porque si usted le pregunta por ahí a cualquier persona que nunca haya pisado una iglesia o a cualquier religión del mundo, dice, oye, ¿cómo la gente se salva? Hindú, budista, musulmán, los que creen, yo no sé qué por allá, todo el mundo va a decir, bueno, o a uno que pase por ahí, que nunca haya pisado una iglesia y no sepa ni cuál es una Biblia, ¿cómo la gente se salva? Y posiblemente diga, bueno, yo me imagino que los buenos se salvan y los malos se condenan. Eso es el razonamiento carnal. Los buenos se salvan, uno se salva siendo bueno. Y suena lógico, porque fíjate que ese razonamiento es humano. Por eso la Biblia le llama al Evangelio locura. Es locura para los que se pierden, el Evangelio. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque el Evangelio no dice eso, dice todo lo contrario. Dice primero que bueno no hay nadie, justo no hay ni uno solo. Todos somos pecadores. El único es Jesucristo. Lo primero que dice. Así que si los buenos se salvaran, el cielo está vacío. Que no sea de ángeles y del Señor. Porque como no hay nadie perfecto, y usted analiza la Biblia, dice que por un solo pecado Dios destituyó. La raza humana se separó de Dios por un solo pecado. Y usted, yo estoy seguro que yo soy pastor y yo no soy perfecto. Pecado puede ser de envidia, de celo, de ira, de codicia, de mentira. O sea, hay montones de pecados que no tienen que ser adulterar, ni robar, ni matar. Y son pecados también. Así que salvarse a uno por ser bueno es, como dice una película por ahí, misión imposible. No se puede. La Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a ver que es que la Biblia le llama un misterio y le llama un regalo, un don, una gracia. Porque es algo que se origina en la mente de Dios, que es difícil de entender, que no sea por revelación y que no entró en mente humana. No se concibe por el hombre lo que Dios hizo. Es algo que te pregunta así, ¿por qué mandar a un hijo de Dios a padecer por gente que ni siquiera se lo agradeció? ¿Por qué permitir que le dieran azotes y le escupieran y le dieran latigazos y le dieran bofetadas y le pusieran corona de espinas y le clavaran en una cruz si él tenía poder para destruir al mundo? ¿Por qué él hizo eso? Porque el Padre miró todo eso y no detuvo ese abuso. Es que la realidad era que o eso o no había esperanza para la humanidad. No había plan B. No había nadie que pudiera pagar la culpa que no fuera Jesús. Porque tenía que ser alguien sin pecado para empezar. Dios no iba a aceptar. Siempre la tipología era un cordero perfecto. Cuando se sacrificaba un cordero que anunciaba a Cristo, sea un cordero perfecto. Porque el que iba a morir era perfecto y sin pecado. Y no existe un ser humano así. Así que aunque hubiera un ser humano dispuesto, yo estoy dispuesto, crucifíqueme a mí. El Padre le hubiera dicho, es que tú no sirves. Porque tú es para vencer al pecado y tú estás lleno de pecado. Tú no sirves. Y como no había nadie sin pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado para vencer al pecado. Entonces, esos ángulos hay que entenderlos, porque nos envolvemos en la religión y nos alejamos de la revelación de Dios, ¿verdad? Es importante entender que la Biblia relaciona la salvación con la muerte, el derramamiento de sangre de Jesucristo. Para empezar, tenía que haber muerte. Y fue anunciado desde Génesis, ya, lo primero que ocurre, un sacrificio de un cordero por parte de Abel y una ofrenda de frutos de parte de Caín, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no de la de Caín. Y toda la Biblia, ese sacrificio, ese sacrificio de corderos simbólicos. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, que era el que vino a anunciar, Dios lo puso como profeta para anunciar que él era el Mesías. Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no entendemos eso, pero los hebreos lo entendían, porque ellos hacían un sacrificio todos los años de un cordero por el pecado.
por siglos y siglos haciendo sacrificios, que no tenían valor, que no fuera simbólico, porque eran de animales. Y entonces lo que le está diciendo Juan el Bautista es, no son aquellos corderos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, ese es el que tiene que morir. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay que entender eso, primero para quitar toda esperanza de uno salvarse por sus bondades y sus misericordias, porque no damos el grado, aunque hagamos misericordia, ni por religión, ni yo por ser pastor, tenemos que entregarle el corazón a Cristo y entregarle nuestros pecados al Señor y acogernos bajo su gracia, ¿verdad? Entonces eso. En Efesios 1, del 3 al 7, dice esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales, se está hablando ya antes de existir el mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. Por su sangre tenemos redención. No dice porque tú eres bueno, no dice porque tú eres religioso, dice por su sangre. Así es que, sea de la religión que usted sea, usted tiene que pasar por Cristo. Porque lo que fue dado fue un hombre, una persona, un Dios hecho hombre, para pagar el precio de la culpa. No hay plan B. Y nosotros, usted está aquí en esta iglesia, nosotros no le podemos salvar a usted. Yo le puedo dirigir al que me salvó a mí, que se llama Jesucristo. ¿Verdad? Ok. Entonces, en el capítulo 2 de ese mismo pasaje, dice de Efesios, capítulo 2, del verso 4 al 10, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Está hablando de la iglesia, eran cristianos de Éfeso. Él les dio vida, la vida fue un regalo de Dios, estando muertos en pecado, como está todo el mundo, ¿verdad? Por gracia sois salvos, quiere decir que es gratuito. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido que no se puede pagar. No se puede pagar. Porque yo te puedo dar algo a ti y tú me lo pagas después. Pero la gracia, en el sentido de la Biblia, es algo que tú recibes y no tienes manera de ganártelo. Porque tú me dices a mí: mira, te voy a dar estos $50. Dice, yo mañana hoy te limpio el patio de tu casa y esto y lo otro, y te pagué los 50 pesos que tú me diste. Pero le llama gracia porque es un don inmerecido. No hay manera, usted no puede hacer nada para pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Puede darle la vuelta 4 veces a la tierra de rodillas y no ha pagado nada todavía. No se puede pagar, es inmerecido. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, para estar sentados en los lugares celestiales, que dice que estamos los cristianos, somos parte de su reino, que nos hizo sentar, nos resucitó, muertos espiritualmente por el pecado, una vida resucitada por una conversión. ¿Viste eso? ¿Entendiste? Muertos todos como seres humanos, resucitados por el Espíritu de Cristo cuando nos convertimos a Él. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que la conversión es una vida resucitada. El espíritu muerto ahora tiene vida. La relación rota con Dios se restablece. Y eso le llama, nos resucitó y nos hizo sentar. No dice nos hará sentar. No está hablando de la resurrección al final del tiempo, cuando tú allá nos encontremos con el Señor. No, dice nos hizo. Le está hablando a la iglesia en presente. Nos hizo sentar. Si eres cristiano, ya tú estás en el reino de Dios. No estás muerto todavía, no estás allá, pero ya tú eres del reino. Ya tú tienes, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida.
Acuérdate que Dios ve la cosa al nivel de eternidad. El tiempo es un problema de nosotros, no de Dios. Nosotros estamos atrapados en una burbuja, ¿verdad? Que es la creación. Imagínatelo como lo he explicado aquí antes, porque me gusta esta ilustración. Imagínate la creación como una burbuja, un globo de esos que soplamos. Hay unos que son largos así, ¿verdad? Imagínate que la creación empezó la creación aquí, donde tú soplaste, y terminó en el extremo de acá del globo. Y esa es la creación, ¿verdad? Nosotros los seres humanos estamos atrapados en ese espacio de la creación. Ahora mismo estamos aquí en este lugar, no estamos en más ningún otro. Estamos atrapados en el tiempo. No estamos ni en el siglo XIX ni en el XXII tampoco. Estamos aquí hoy, atrapados aquí. Y estamos acá atrapados en un cuerpo. 3 prisiones tenemos. Que Cristo viene a romper las 3. Dios está fuera de la burbuja. Por eso Él conoce todas las cosas. Él las creó. Él puede mirar simultáneamente desde el principio hasta el final lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará. Y lo que está diciendo ahí es, Él dirige y Él tiene un plan para el ser humano de que seamos su pueblo, ¿verdad? Por medio de Cristo. Que hay ese plan. Dice, cuando tú te conviertes espiritualmente, tú te sales de ahí y te sientas con Él acá arriba. Y tú puedes mirar la creación junto con Él y por la palabra ver el final que está profetizado, y puedes ver el levantamiento de la iglesia, y puedes ver, para eso es la fe. Tú estás sentado arriba con Él, viendo las cosas como Él las ve. Ya tú no las ves en la prisión, ahora tú las ves con la mirada amplia de Dios. Y tú ves la miseria del mundo, ves el colapso que estamos viendo de la familia, de la moral, de los valores. Todo eso, ves la eventual descripción que viene de caos, guerra, todo está descrito en la Biblia. Ves el final y ves a la iglesia levantarse. Eso está descrito todo, ¿verdad? Entonces, el tú entender la salvación de una manera que sea como una obra de Dios, ponerte ese yelmo, yo soy una obra de Dios. Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo, y Dios no se equivoca. O sea, Dios, me equivoqué, ese no era. Dios no puede hacer eso. Te da a ti una seguridad de que eres parte de un proyecto que va más allá de la religión, de venir a la iglesia el domingo. Tú te conviertes el gozo de saber que Él diseñó todo para que tú estuvieras con Él. Que Él, como le dijo a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esas son palabras de Jesús. Yo voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Entonces, esa manera de ver las cosas nos debe libertar nos debe dar una certeza, una convicción, que es esa coraza. Las cosas están malas y vienen los fracasos de la vida, y vienen las metas no alcanzadas, y viene la pérdida de un ser querido, y viene una traición, una relación rota, y el diablo te dice, no vale la pena servir a Dios. No vale la pena estar en la iglesia. Mira lo que te ha pasado. Mira, esa persona te dejó, esta persona te abandonó después de 20 años de casado. Mira lo que le pasó a ese ser querido. Mira, tuvo un accidente. Mira, se te quemó la casa. Mira, perdiste el trabajo. Y si tú no tienes el yelmo de la salvación puesto, tú dices, mira, yo no voy más a la iglesia porque mira lo que me está pasando. Y tú estás. Por eso esas revelaciones de esa fidelidad de Dios tienen que estar ahí. No te quites el casco, por favor. Porque Satanás te va a hacer claudicar en tu fe. Y cuando venga la tentación, si tú no tienes el casco puesto y ves a esa mujer hermosa, ¿verdad? Más hermosa que la que tú tienes en tu casa, que está disponible, y tú de momento dices, espérate, deja quitarme esto, porque ahora no me siento bien, haciendo lo que voy a hacer. Me quito el casco de esto y me salgo me voy Entonces, cuando tú tienes eso, dices, espérate un momentito. Tú miras, eso se llama salvación.
Dice, yo no tengo autoridad. Dios, el Dios que me amó, que me dio este casco, no se merece que yo haga esto que yo estoy planificando hacer. No, yo soy un hijo de Dios, o yo soy una hija de Dios. Es bien importante tener ese casco puesto. Es bien importante que el cristianismo trascienda lo ritual, lo cultural, para que sea una experiencia de vida, que es el cristianismo que da el gozo y la paz que Dios habla. Es el cristianismo que te da una dimensión de comunión con Dios, porque Dios no quiere una relación artificial de cumplir. No es que Dios compara a la iglesia con la esposa y Jesucristo el esposo. Y una relación de matrimonio, de cumplir, no funciona. ¿Quién quiere que una esposa que quiere que cumplir, un marido que cumple, mira, te quita la comida y eso, y ya porque yo cumplo con mis deberes? Pero no hay cariño, no hay amor, ¿qué pasa? No, pero yo cumplí. Pues mira, yo no me casé con un supermercado, yo me casé con un hombre. Una mujer, bueno, voy a estar contigo porque pues, tengo una obligación, pero yo no quiero estar contigo. No, yo cumplo, pero es que el amor no es así. Y yo voy a la iglesia, porque con Dios hay que cumplir. La gente usa, bendito, uno insulta a Dios sin darse cuenta. A Dios también hay que darle su poquito. ¿Tú sabes el insulto que es ese? No todo puede ser para uno. A Dios hay que darle su poquito. O sea, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que darle un poquito. Entonces Dios es como un de esos de ambulante que está, por favor, bendito, porque está ahí frente al Burger King, da una pejeta. ¿Ah? Está Dios bendito, si tú no vas a la iglesia se me cae el cielo acá arriba, pero que sea, te vas a mitad de culto, pero ve, bendito, porque yo te necesito. Un Dios que está completo. Él nos amó no porque le faltaba algo, sino porque es bueno. Es que es bueno. Esa es su naturaleza. No fue porque sin ti yo no puedo vivir. Es que es bueno. Entonces hay que entender las dimensiones de la salvación, ¿verdad? Dice, y juntamente con él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces a la vez, don gratuito e inmerecido, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez, gratis, sin que tú fueras a la cruz, sin que tú pudieras pagar, no tenías moneda con qué pagar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sabe qué? No hay nada más espiritual que rendirse. Por eso Jesús dice que los mansos heredan la tierra. No hay nada más espiritual que una persona postrada diciendo, Señor, yo sé que yo no merezco esto, pero yo sé que tú me amas y yo te amo también, en medio de tanta limitación que yo tengo. Señor, mira este aspecto de mi vida, mira este pecado mío, mira esto, Señor, quítamelo, yo quiero cambiar. Es más espiritual que uno andar con cara de santo por ahí, metido en la iglesia. Porque Dios conoce el corazón. Dios quiere gente como niños, dijo Jesús, que son capaces de humillarse y son capaces de llorar delante de Él, que se dejan caer en sus brazos confiadamente porque conocen ese amor de Dios. Hay una dimensión dulce de la religión que mucha gente no conoce. Porque el ritualismo, lo cuadrado, depender de la jerarquía, que el pastor es el que sabe, que es el que de esto. Y yo como que acá, yo voy a escuchar el domingo, pero que yo no puedo entrar a ese lugar santo porque yo no soy el pastor o yo no soy el sacerdote, yo no sé, eso es allá ellos. No, es que Dios nos invita a entrar a la presencia de Él. Qué hermoso es. ¿Hay alguna tipología del Antiguo Testamento que yo quiero repasar en este momento?
que anunciaban a Cristo, ¿verdad? Y que vamos a utilizar la pintura hoy que tenemos en la iglesia del tabernáculo, que está pintado según lo describe la Biblia en el desierto. Cuando salieron de Egipto, están las tribus, 12 tribus alrededor, y mandaron Dios a hacer ese tabernáculo que dio exactamente las dimensiones, y todo lo que hay ahí está pintado según el autor interpretó. La puerta, esta es la tribu de Judá, de donde nació Jesús. En la tribu de Judá estaba frente a la puerta porque Jesús es la puerta por donde hay que entrar. Aquí está el altar de los sacrificios, donde se mataba el cordero, los sacerdotes, el corderito ahí, el agua que representaba la palabra de Dios, el Espíritu Santo, donde los sacerdotes se lavaban antes de hacer las ofrendas y todo, ¿verdad? Y entonces ahí adentro había una cortina a mitad, un velo que representa el pecado. Los sacerdotes podían entrar hasta aquí, pero no podían pasar para el lugar santísimo, donde dice la Biblia que de noche se veía esa llama de fuego. Ahí estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón que florece y una muestra del maná. Y había aquí un velo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí el día de la expiación, donde se pedía perdón por los pecados del pueblo, matando un cordero y con sangre en un tazón. Él solamente podía pasar el velo ese día para derramar sobre el altar la sangre y pedir perdón por los pecados del pueblo. Eso tiene una tipología tremenda, porque es lo que describe Pablo en Hebreos 9. Vamos a leer ahora lo que dice Pablo, que representaba esa ceremonia, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó? Dice Hebreos 9, dice: ahora bien, en el primer pacto, que es el pacto antiguo antes de Jesús, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era terrenal, nosotros somos hijos del santuario celestial, pero en aquel tiempo era terrenal. Ok, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ese es aquí. Aquí. Este es el primer velo. Aquí adentro está el segundo velo, que no se ve, por supuesto, porque está bajo la cubierta. Tras el segundo velo, que es el que está a mitad de ahí, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdece y las tablas del pacto. Eso estaba allí. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio estaban así sobre el arca, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes entran hasta aquí, hasta el velo. De acá no pueden, solamente el sumo sacerdote, con sangre, ¿verdad? Vamos explicando poco a poco. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, porque era pecador también, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y no sin sangre, porque el que se atreviera a pasar ese velo, ahí quedaba fulminado, aún siendo sumo sacerdote. Lo único que impedía que quedara fulminado era ¿qué? Sangre. Era simbólica de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, y como ese velo significa el pecado, que es lo único que va a romper la separación, se llama el velo de separación, ese es el nombre. Lo único que va a romper la separación entre un hombre pecador y un Dios santo era la sangre, pero no de un cordero animal, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se le llama en la Biblia. ¿Quién es quién? Jesucristo. Así que si el sacerdote no entraba con sangre, caía fulminado también. Esa representación nos habla de la economía de Dios en el aspecto de cómo es que Dios funciona.
Dios mira la sangre. Cuando tú le entregas a Cristo tu vida, la sangre de Cristo te limpia de pecados. Tú estás cubierto por la sangre de Jesús. La religión no cubre pecados. Venir a la iglesia tampoco. El ser decente tampoco. El ser hacer obras de caridad. Tú no puedes, tú no puedes quitar a Cristo del medio para tú buscarte una manera de salvarte alterna. Porque no existe una manera alterna. Tiene que ser con la sangre. Dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque Cristo no había muerto. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Quiere decir que lo que daba a entender era que no había venido Cristo. ¿Qué sucede cuando Cristo muere? Que está descrito en detalle en la Biblia. Dice la Biblia, y Jesús expiró, murió. Y dice, y el velo del templo estaba aquí. Se rasgó de arriba para abajo. ¿Y él lo rasgó? Porque si tú vas a rasgar un velo, una cortina, si hubiera una cortina aquí del techo aquí y yo la quiero partir en dos, pues yo estoy acá abajo, yo no estoy allá arriba, pues yo agarro el ruedo y hago así y la rasgo, la parto. Pero ¿cómo dice la Biblia que se partió? De arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién abrió el camino al lugar santísimo? Dios mismo. ¿Y cómo lo abrió? Por la sangre, no de un animal, sino por la sangre de su Hijo amado derramado en la cruz del Calvario. Por eso dice el libro de Hebreos que nosotros podemos ahora, en este pacto, entrar confiadamente hasta el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Bien. Yo tengo la salvación como un regalo de Dios. Ese es el yelmo. Dios la compró por mí en la cruz. El Espíritu Santo me llamó y me convenció de pecado. No hay gloria aquí para nadie. Él me convenció, Él me ablandó el corazón, Él me abrió el entendimiento, Él pagó por mí en la cruz, Él diseñó el plan, Él me eligió. Él es el que me preserva. Nadie, dijo Jesús, me arrebatará de la mano una oveja. Porque Dios hace las cosas bien. Entonces, es bien importante entender esas dimensiones para que entendamos lo que es la salvación, lo que es el yelmo de la salvación. En Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento, habla de otra tipología, ¿verdad? Donde otra vez el cordero representa algo. Y en ese caso, Éxodo 12, del verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Dice, hablad a toda la congregación de Israel. Los israelitas estaban en Egipto, los tenían esclavizados allí. Moisés fracasa totalmente en las plagas. El faraón no los deja ir porque no podía ser Moisés el que libertara al pueblo. Moisés no libertó a nadie. Cuando ocurre la liberación del pueblo, Moisés estaba durmiendo. Cuando los juicios de Dios vienen sobre Egipto, Moisés estaba durmiendo después de haber comido cordero. Dios libertó por la sangre al pueblo de Israel. Vamos a ver si eso es verdad. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Si la familia es grande, un cordero. Si son dos familias pequeñas, pues tú te juntas con otro y matan el cordero entre los dos. El animal será sin defecto. Acuérdate que iba a representar a Jesús. Un cordero no podía tener una mancha, no podía tener una pezuña rota, no podía tener sarna en la oreja. El cordero perfecto, porque iba a representar a Jesucristo. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Jesucristo murió, inmolará que se lo sacrificará. Mira lo que es la Biblia. Jesucristo murió exactamente el día de la Pascua, celebrado siglos después en el tiempo de Jesús, porque esto fue muchos siglos antes de Cristo. A las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde del día de la Pascua, exactamente Cristo estaba expirando en la cruz.
porque era cumplimiento de una profecía. Ok. Y tomarán de la sangre del cordero, otra vez aparece la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, o sea, vestido para irse. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues mira lo que iba a hacer Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y mataré, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los animales, de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué lo iba a librar de la mortandad? ¿Que eran buenos los hebreos? ¿Que eran hebreos? ¿Qué lo iba a librar? Veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre. Donde yo vea la marca del cordero, de la sangre, en las casas, el dintel, la parte de arriba de la puerta, la marca con la sangre, en esa casa no va a haber muerte. La sangre te va a librar. Es mi salvación. Que la sangre de Cristo me ha marcado. Porque yo le di mi vida y mi corazón, y a todos los que reciben a Cristo, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe. Dice que es por obra, que no es por obra, que es por la fe. Yo le rendí mi corazón a la vida, con todos mis defectos. Le rendí, yo era un borrachón, es profesor universitario, pero me bebía hasta las lágrimas, como dice. Vida de bohemia de toda la vida. Bueno, pues, pero yo tengo el yelmo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. O sea, es la salvación, es un regalo de Dios, es algo que Dios diseñó de una manera espiritual para romper una maldición por medio de un sacrificio de una cruz. Para que todos los que reciben a Cristo es una conversión. Tú le das tu vida, tu corazón y tu fe. Tú eres marcado y sellado por esa sangre como propiedad adquirida. Es importante entender por qué Dios pone la salvación como yelmo y no la puso como armadura del pecho, ¿no? Porque eso es lo que te va a proteger la cabeza. El tú saber que Dios te llamó, que Dios te cogió, que tú eres un hijo de Dios, que es una relación incondicional y eterna, que Él te ama, que Él estará contigo todos los días hasta el final del mundo. Vendrán los golpes de la vida, vendrán los azotes, vendrán las acusaciones de Satanás, vendrán las tentaciones, pero tú con el yelmo puesto, y si no, pero si es que esto no es cuestión de que yo lo hice, esto lo hizo Dios. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hechura suya. Jesús dice en un lugar: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de mi mano, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mira, y habla después de la mano del Padre. Quiere decir que si esto eres tú, está diciendo, mira, tú estás en la mano de Jesús así, y después la mano del Padre encima. ¿Quién te arrebata esa oveja? ¿Quién le arrebata de la mano de Jesús y del Padre una oveja? ¿Quién osa en el infierno quitarle a Dios algo que le pertenece? Es el yelmo de la salvación que le da esa tranquilidad espiritual a uno de que ahora están las batallas, porque entonces Dios provee la confesión como medio para lidiar con nuestras debilidades cotidianas, porque Dios abomina el pecado. Y cuando como hijos fallamos, Él abre el camino de la confesión a Él, que vamos a leer más adelante, ¿verdad? Así que la justificación por las obras de la ley, por las obras, es contraria a la enseñanza de la Escritura. Las obras y la gracia no son complementarios, son antagónicas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? O sea, que si es por gracia ya no es por obras,
Y si es por obras, ya no es por gracia. O tú te salvas por tus obras, entonces no necesitas a Dios. O tú te salvas por gracia y Dios te da la posición de hijo. Bueno, lo dice Gálatas. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 5 y 8 al 14. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 5. El apóstol Pablo le escribe a la gente de Galacia porque ellos habían conocido a Cristo por la predicación de Pablo, la gracia de Dios la habían conocido, pero vinieron judíos tratando de volverlos al evangelio de la ley, donde tú, según la religión hebrea, tú te salvabas si tú guardabas los mandamientos. Lo que dice la Biblia que es imposible. Nadie puede ser perfecto y no pecar. Por lo tanto, le llama a la ley una maldición. Una maldición no porque la ley sea mala, porque viene de Dios, sino porque te pone una demanda imposible de cumplir y fue dada no para que te salvara, sino para que tú te dieras cuenta que eres pecador y tienes que ir a Cristo a buscar la gracia. Eso lo dice la Biblia literalmente como yo lo estoy diciendo. Pero vamos a ver lo que dice aquí, porque no puedo citar todos los versos al mismo tiempo. Gálatas del verso 3, del verso 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, Pablo está como molesto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra, ustedes saben que ustedes son salvos por Cristo. Si ustedes eran judíos antes de Cristo venir. Entonces, ¿para qué necesitábamos a Cristo si ya ustedes tenían ley? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La contestación es, claro, es por oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Y después versículo 8 al adelante. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que escucha lo que dice aquí, todo lo que depende de las obras de la ley, o sea, con sus comportamientos, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tiene que ser en todas. Si duras 500 años y hiciste un pecado cuando tenías 248 años, ya no vas a la gloria. No, porque tiene que ser perfecto. Maldito el que no permaneciera en todas las obras de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Por lo tanto, la ley y la gracia son antagónicos. Ahora, somos salvos para buenas obras. La meta del creyente es la justicia, es el amor, es lo recto. No nos deleitamos en el pecado. Pero la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cristo nos redimió. Redimir es un término comercial. Nos redimió de la maldición de la ley. Mira cómo le llaman los mandamientos a la ley. Nos redimió. Quiere decir que tú redimes un esclavo. ¿Cómo se redime un esclavo? Pues tú vas donde el amo y le dices, ¿cuánto tú me das para yo? Yo quiero hacer libre a Andróclo. Andróclo no me lo inventé ahora. Lo quiero darle libertad. Pues me tiene que dar tanto dinero. Entonces tú pagas, redimes al esclavo, le pagas al que lo tenía esclavizado y le das se tenía en aquellos tiempos, se firma un acta que él tenía que andar con ellas, de que él había sido redimido. Porque alguien lo podía ver, mira, este se fugó y vamos a tomarlo preso. Él sacaba el acta firmada por el dueño anterior y por el que ¿verdad? Con testigos. No, a mí me redimieron. Jesús nos redimió de la maldición. Quiere decir que la ley nos tenía en esclavitud. ¿Pero por qué? Si es la ley de Dios te tiene en esclavitud. Porque es como que te digan a ti,
o tocas la luna o te pega un tiro en la cabeza. Y tú te vas al Everest, que es el monte más alto de Puerto Rico, y empiezas a brincar para arriba. Y paso por allí en el 2004 y estás brincando para arriba. Y paso en el 2016 y tú estás brincando para arriba allí. Porque tú no vas a tocar la luna. Eso es una maldición. O sea, a ti no te dieron una alternativa de salvación, a ti te maldijeron. Porque vas a morir cansado y congelado también porque ya hace frío. Pues lo que está diciendo, la ley, no es que la ley es mala, es que la maldición está en la naturaleza humana y la imposibilidad de cumplirla totalmente. Por lo tanto, Dios tenía que ingeniarse algo diferente en su sabiduría, y la única manera que Dios diseñó es: yo voy a tomar el lugar del ser humano haciéndome hombre, y que sea a mí el que maten. Ellos son los que se merecen la muerte. Yo voy a tomar su lugar. Ellos me pasan sus pecados y yo le paso mi justicia. Y los declaro hijos míos y los marco con mi sangre. Y por eso el velo del templo se rasgó. Porque cuando murió Cristo se abrió el camino hacia que gente como tú y como yo nos podamos llamar hijos de Dios. Y podemos tener el yelmo de la salvación puesto. El gozo de la salvación debe estar con nosotros. Yo quiero ahora terminar porque pues tengo ahí más versos, pero imagínense. Este programa va para televisión también y no podemos seguir hablando. Así que solamente nos queda preguntar: si tú has entendido esta palabra, ¿entiendes que eres pecador? Si tú no lo entiendes, yo te lo digo que tú eres pecador. Todos somos pecadores. ¿Entiendes que tú no tienes manera de romper esa maldición? Por eso Dios permitió que mataran a su amado hijo, porque era el único camino posible. Entiende que Dios diseña que sea por la fe, la entrega de tu fe a Él, rindiendo tu orgullo y diciendo: Señor, yo soy pecador, yo necesito esa gracia, yo necesito que Jesucristo me limpie con su sangre. Yo quiero estar contigo, yo no quiero estar en el infierno. Si tú has entendido por el mensaje estas sencillas verdades, yo te pido que allí donde tú estás levantes tu mano y tú con eso estás expresando una rendición, un acto de fe. Tú estás diciendo: yo le entrego mi corazón, mis pecados a Jesús, y yo le invito a venir a mi corazón. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión en el día de hoy? Públicamente es la decisión más importante que puede tomar en su vida, más que estudiar, más que trabajar, más que casarse, más que criar hijos, es salvar el alma. Si tú haces todas esas cosas, eres el más poderoso en la tierra, eres presidente de la nación más grande, eres dueño de miles de empresas y no tienes salvación del alma, cada día de tu vida tú te acercas al final desastroso de una vida sin propósito real, sin trascendencia. Porque todo el mundo tiene trascendencia. Lo que pasa es que unos trascienden hacia el infierno y otros trascienden hacia la gloria. Porque el espíritu, todo humano tiene un espíritu. Hay alguien aquí que ha entendido, y allí hay una mano que se levanta por allá. Dios te bendiga. ¿Quién salva? Cristo. La iglesia bautista no puede salvar a nadie. Solamente Cristo salva. ¿Hay alguien más allí donde está que con su mano le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú me perdones y yo quiero entregarte mi corazón en este día? Señor, aquí está mi vida, la pongo a tus pies. ¿Hay alguien más que allí donde está tome esa decisión? Que es la más importante que un ser humano puede tomar en esta tierra. Tiene que ver con el alma, su salvación. ¿Alguien más? Voy a llamar una vez más. Si Dios te está hablando, hay otra mano que se levanta por allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si Dios te está hablando, no resistas ese llamado de Dios. Porque uno se puede avergonzar de robar, se puede avergonzar de andar con un delincuente, se puede avergonzar de hacer algo vergonzoso, pero uno avergonzarse de reconocer a Jesús como Señor. Y el que caminó hacia aquella cruz, sin pecado. ¿Tú sabes lo que es eso? Sobre aquellos hombros habían violaciones de niños, asesinatos, robo, maldiciones, violencia. Había
Todos los pecados de la raza humana estaban puestos allí sobre él. Y él no tenía pecado. Qué vergüenza para Jesús. Por amor. Termino, hay alguien más que entrega su vida al Señor públicamente, levantando su mano, como manda la Escritura. Alguien más toma la decisión. Vamos a pedirle a las dos personas que levantaron sus manos que pasen por acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Mire, ¿cuántos aquí le han entregado su vida a Cristo? Levanten la mano. Ok, vamos a hacer, a veces, como yo fui educador, y las audiovisuales son tan importantes en la educación, porque es una manera, se fijan el conocimiento mejor mientras por más sentidos entre, mejor. La vista, el oído, si lo puede tocar, mejor todavía, o probarlo, ¿eh? Usted va a hacer algo simbólico conmigo. Usted va a coger su casquito en la mano, coge el casquito de la salvación y va a hacer así, mira. Yo soy un hijo de Dios y no me voy a quitar este yelmo. El enemigo no va a poder, porque mira, ahí rebota todo en el nombre de Jesús. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por este día. Llévanos con paz a nuestros hogares o a donde vayamos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.